Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Hoy continuaremos el tema que iniciamos hace 8 días, el día que Cristo vuelva. Parte 2. La Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo vino a la tierra, que se encarnó, que nació como un niño de una mujer que estaba siendo destinada por Dios para que fuera su madre terrenal. Él vino y a su venida tuvo que enfrentar muchas adversidades, fue perseguido, tuvo que huir con su familia a Egipto, pero sabemos también que después el Señor le llamó de Egipto y se radicó en Nazaret. Y allí creció en sabiduría, creció en gracia para con Dios y para con los hombres. Y cuando tenía cerca de 33 años de edad, fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán. Allí inició su ministerio terrenal, el cual duró cerca de 3 años. Y pasado ese tiempo, llegó el tiempo del cumplimiento. Y llegado el tiempo del cumplimiento, él padeció. Él fue tomado cautivo, fue llevado por los religiosos de su época, fue torturado vilmente, fue azotado, abofeteado, su nombre fue mancillado. Finalmente fue entregado a los romanos, quienes lo ejecutaron, crucificándolo en la cruz. Él murió y su cuerpo fue puesto sobre una fría losa en una tumba excavada en una peña. Pero por el poder de Dios, al tercer día, Él resucitó. Él venció la muerte, se levantó de la tumba y pasados 40 días de su resurrección, aconteció lo que acabamos de leer en el pasaje. Él le pidió a sus discípulos que lo esperaran en una colina, en el Monte de los Olivos, a las afueras de Betania, un pequeño poblado ubicado a menos de 3 kilómetros de Jerusalén. Y desde allí el Señor fue llevado al cielo. El verso 9 de Hechos 1 nos recuerda este pasaje. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así que nuestro Señor fue llevado al cielo. Pero había un pequeño problema. Los judíos en los tiempos del Señor no comprendieron estas señales. La Biblia enseña que en los tiempos del ministerio terrenal de Cristo, los israelitas sí esperaban la venida del Mesías Rey. Por siglos su nación había sido conquistada, oprimida y saqueada. Cuando vino el Señor en el siglo I, la nación de Israel había sido esclavizada, despojada y exiliada. Imperios como el asirio, imperios como el babilonio, los medos persas, los griegos y los romanos los oprimieron por siglos. Y por siglos esta nación se había refugiado en las promesas de la venida de un libertador que era su Mesías, el Cristo, el cual Dios enviaría a la tierra para libertarlos y para devolverles la gloria que habían tenido en tiempos del rey David. Este era el pensamiento común de los israelitas en los tiempos del Señor. Viene uno que nos devolverá esa gloria magnífica que tuvimos en tiempos de los grandes reyes de Israel. Ellos no esperaban un Mesías que muriera en la cruz. Ellos no esperaban un Mesías que se entregara en mano voluntariamente de sus enemigos opresores, los romanos. Mucho menos pensaban que el Mesías tendría una venida en 2 partes. Esto era algo impensable para ellos.
Ellos esperaban una cadena ininterrumpida de eventos. Tan pronto el Mesías volviera, Él restauraría el reino, se instauraría en el trono y gobernaría por miles y miles de años. Esperaban algo maravilloso y espléndido. Tal vez una manifestación espectacular a la venida del Mesías, que en medio del día todo se oscureciera y de repente empezara Él a centellar y luces y relámpagos. Ellos se imaginaban que el Mesías vendría y sería el final inmediato de todo. Que el Mesías vendría e inmediatamente todas las promesas que Dios les había hecho serían cumplidas insofactamente. Ellos pensaron que todo se iba a cumplir instantáneamente. Por esta razón, iglesia, no comprendieron todos los eventos que rodearon la primera venida del Señor. Porque el Mesías vendría primero como un siervo sufriente y vendría de nuevo como un rey victorioso. Para ellos, en los tiempos de la venida de Jesús, Jesús debía venir, desde luego que creían a los profetas y creían que vendría como un niño. Pero ellos pasaban rápidamente la página del niño y de un momento a otro imaginaban un gran guerrero como David, que tomaría la corona y se sentaría en el trono de David, trayendo un periodo de paz ininterrumpida a su nación y poniendo a la nación de Israel de una vez por todas en el centro del escenario mundial. En Isaías capítulo 9, versos 6 y 7 se describe: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ellos esperaban un Mesías que hiciera esto en su primera venida. En su primera aparición, el Mesías arreglaría todos los problemas, habría paz de una manera impresionante como nunca antes y para siempre. Ellos esperaban que a la venida del Mesías todos los expatriados volvieran a casa y se conformara una poderosa nación que nunca sería dispersada. Así está escrito en Isaías 27:12: acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno por uno. Todos vendrían. Además de esto, los judíos esperaban que a la venida del Mesías apareciera el profeta Elías, literalmente Elías, y anunciara el camino del Señor. Así estaba escrito en Malaquías capítulo 4, verso 5: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. La mente de los judíos que vivían en el primer siglo, iglesia, tenía claro que vendría el Mesías. Tendría claro que cuando Él apareciera se acabaría la persecución, y tendrían claro que el impecable poder del Mesías vencería al imperio romano. Todo esto estaba en la mente de ellos. Por eso los religiosos nunca pudieron comprender que Jesucristo hiciera lo que hizo en su primera venida. En el siglo I
Después de tanta expectativa y después de cerca de 400 años en que ningún profeta hablaba a Israel, lo que se conoce como el periodo del túnel o del silencio, irrumpe en la escena un hombre llamado Juan el Bautista. Un hombre que predicaba y tenía un estilo de vida parecido al de Elías Tisbita, el profeta Elías. Desde luego esto despertó el interés del pueblo. Las multitudes empezaron a aglomerar. A orillas del Jordán llegaban personas. El pueblo se empezaba a juntar y todos escuchaban la palabra. Cuando usted va a Mateo capítulo 3, versos del 1 al 6, encuentra la gran conmoción que se generó cuando apareció Juan el Bautista predicando. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel del que habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Aquí estaba el Bautista diciendo: ha llegado el momento y estoy preparando el camino del Señor. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, tal como se vestía Elías Tisbita, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Se imagina usted ese evento? ¿Se imagina usted a todos los moradores saliendo de Jerusalén, llegando de pueblos alejados en Judea, buscando un espacio para escuchar a Juan el Bautista? Y cuando lo veían, el impacto visual de ver a un hombre vestido como se vestían los profetas de la antigüedad, vestidos con trajes sencillos, comiendo cualquier cosita que había por allí, hombres alimentándose de langostas y de miel, ascéticos totalmente, decían: este es Elías. Mensaje poderoso, un llamado directo al arrepentimiento. Y luego aparece el Señor Jesucristo con un ministerio poderoso, con impresionantes milagros, con sanidades, con prodigios, con autoridad sobre tormentas y sobre el mar, con autoridad sobre los entes demoníacos, con autoridad para predicar la palabra como ningún otro hombre había predicado antes que él. Y ante estas señales, iglesia, muchos judíos se convencieron y creyeron: Jesús es realmente el Mesías que habíamos esperado desde los tiempos antiguos. Y por eso cuando Él entró montado sobre un pollino, las multitudes lo aclamaron y lo vitorearon, diciendo lo siguiente: Mateo 21, versos 8 y 9. Y la multitud, que era numerosa, tenía en sus manos en el camino, y otros cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino. Ellos tendían sus mantos, ellos cortaban ramas y empezaron a decir, y la gente que iba delante y la gente iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Estaban diciendo: este es el Mesías, este es el Hijo de David, este es el heredero del trono de Israel, este es el que habíamos esperado por siglos. Bendito es Él porque viene en el nombre del Señor. Gloria en las alturas. Una expectativa impresionante. Ahora sí caerá el imperio romano. Ahora sí van a saber quién es la nación de Israel. Ha llegado el Mesías, tendrán que huir, tendrán que esconderse, tendrán que correr. Ha llegado uno que es tan grande como David.
pesar de esta creencia judía, hermanos, el ministerio del Señor muy rápidamente se apartó de la visión y del anhelo judío del siglo I. Como sabemos, Jesús nunca se rebeló contra los romanos, sino que murió en sus manos. Jesús no restauró la gloria terrenal de Israel, sino que por el contrario predijo la destrucción del lugar más sagrado para la fe judía, que era el templo. No quedaría piedra sobre piedra que no fuese derribada, dijo el Señor. ¡Qué contradicción tan grande! Ellos esperando un Mesías poderoso, libertador, y aparece un Mesías que se rinde, que no pelea, que se entrega hasta la muerte, y fuera de eso predice que va a ser destruido el templo. Por esto no comprendieron. Su duro corazón les impidió ver que Él era el Mesías prometido, que Él primero tendría que sufrir y morir en propiciación por los pecados de todos, como un cordero sin mancha. Amados hermanos, la primera venida del Mesías debía cumplir lo que el Padre había establecido en la ley y lo que había sido profetizado desde la antigüedad por los hombres de Dios. El Mesías sí vendría, pero primero vendría a morir para satisfacer la demanda de justicia de Dios Padre por el pecado, para que con su muerte se pudiera borrar la mancha que todo ser humano carga desde el día en que abre sus ojos a la luz de la vida. Él tenía que morir para despojar toda la autoridad que había tomado Satanás y los demonios, para alzarse sobre la muerte y para instaurar su reino espiritual eterno. La primera venida del Mesías, iglesia, no fue para complacer los deseos caprichosos de los judíos. Él no vino a traer gloria terrenal, porque su reino no era de este mundo. Tampoco vino para hacer la guerra a los romanos, porque inclusive los romanos, muchos de ellos con el tiempo también se convirtieron y son salvos. Él cumplió la voluntad de su Padre, y Él vino la primera vez para honrar esta profecía de Isaías 53, 1 al 11. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Y aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. A eso vino Cristo. Pero los israelitas del siglo I no entendieron esto. Estos hombres
se negaron a comprender la realidad de la palabra de Dios y hasta nuestros días no enseñan los ortodoxos judíos Isaías 53. Para ellos la venida del Mesías era el cumplimiento de todas las promesas divinas, pero en lo terrenal. No querían nada espiritual. En su primera venida, el Señor solo reveló a sus escogidos la redención y prometió que vendría por segunda vez. Hoy en nuestros días, el misterio que fue velado para los antiguos es conocido por nosotros. El misterio del Evangelio ha sido descubierto ante nuestros ojos y somos privilegiados por tener todo el conocimiento acerca del plan de Dios hasta nuestros días. En Romanos capítulo 16, verso 25 dice Pablo: y al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Efesios 6, 19. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Es un misterio. Un misterio es algo que está oculto, que no se puede conocer. Pero el Evangelio a nosotros nos ha sido revelado. El misterio se ha quitado. Sabemos por las Escrituras que Jesús volverá. Hoy conocemos cuál fue el propósito de su primera venida. Pero también por las Escrituras conocemos que Él volverá. Y que cuando venga traerá el cumplimiento pleno de todas las promesas que Dios ha dado a su pueblo Israel, pero también a la iglesia. Y que hará de los dos pueblos un pueblo. Y que ha derribado en Cristo toda barrera que nos separaba. Colosenses capítulo 1, verso 26 dice la Escritura: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Efesios 3:5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Lucas 10:21, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Ellos no pudieron ver a la primera venida quién era Cristo, pero usted y yo hoy sí. Porque ese misterio ha sido revelado. Y por eso hoy comprendemos que Jesús vino la primera vez. Y como dijeron los ángeles a los apóstoles en la cima del monte, Él se fue, pero volverá. Hechos 1:11 nos dice: los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, asimismo vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así que tenemos una promesa, que Él volverá de nuevo. Y hoy comprendemos que su venida se dio en dos tiempos. Primero como siervo, pero no se ha operado todavía su segunda venida. En su segunda venida, iglesia, Él no vendrá como un niño indefenso, sino como el Rey soberano. En su primera venida vino a morir, pero en su segunda venida vendrá a reinar. Él no vendrá para ver cómo su pueblo es oprimido y maltratado, sino que vendrá a derrotar para siempre a sus enemigos. Y si bien no sabemos cuándo ocurrirá su segunda venida,
como testifican sus apóstoles. Marcos testificó 13:32, pero de aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Sabemos que Marcos tomó gran parte de los testimonios de Pedro. Era muy cercano. Mateo, alguien que también estuvo con el Señor, un apóstol del Señor, dijo lo siguiente: Mateo 24:36 registró estas palabras de Cristo: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. No tenemos el día, no tenemos la hora, no sabemos cuándo se va a manifestar el Señor a su segunda venida. Pero tenemos una certeza y sabemos que Cristo, el Mesías, volverá por segunda vez. En Apocalipsis 1:7, he aquí viene con las nubes, está escrito, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Su venida será visible. Su venida será real y su venida será en gloria, como está afirmado en la Escritura, 2 de Pedro 1:16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino que habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Primera de Tesalonicenses 3:13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Primera de Juan 2:28, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que su venida no nos alejemos de él avergonzado. Apocalipsis 22:6-15, y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Él volverá. Era necesaria su primera venida, como lo es necesario su segunda venida. Pero a diferencia de los judíos que vivieron hace 2000 años, hoy conocemos con todo detalle que Él aparecerá de nuevo y que su segunda venida será también en dos partes. Primero vendrá por su iglesia, llegará solo hasta las nubes, y allí seremos arrebatados. Los muertos resucitarán y nos encontraremos con el Señor con cuerpos glorificados. Luego se desatará sobre la tierra una tribulación tan grande como nunca se ha visto jamás. Antes de su venida habrá muerte, habrá guerras, habrá enfermedades. Lo que usted ha visto hoy no es nada comparado con lo que va a suceder. Terremotos terribles, islas que desaparecen, el mar contaminado y los peces mueren. Las flotas mercantes desaparecen, no hay cómo trasladar alimentos. Meteoritos cayendo a la tierra, contaminando las aguas. Guerras terribles donde se pierde casi la mitad de la población mundial, como lo veremos más adelante. Que al final de esa gran tribulación de 7 años se verá la señal del Hijo de Dios en los cielos. La segunda venida tendrá lugar, que Él vendrá para reinar, y esta vez sí eternamente y para siempre. Tal vez a esta altura usted se preguntará por qué Cristo no vino una sola vez, como pensaban los judíos. ¿Por qué no haber instaurado su reino eterno y habernos librado de la miseria humana, del dolor humano, de la enfermedad humana desde hace 2000 años? La respuesta es que así no fue planeado por Dios. Dios tiene un plan.
Y en su plan, el plan de Dios, su Hijo y Mesías debía venir primeramente como siervo sufriente a morir, a despojarse de su deidad. Debía hacerse hombre, debía estar en una condición de humillación como siervo y morir en una muerte terrible como la muerte de cruz. Es lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses capítulo 2 versos 5 y 8. Eso tenía que suceder en la primera venida. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. En su primera venida Cristo se despojó a sí mismo de su deidad. No es que haya perdido su condición de Dios, sino que Él decidió quitarse todos los poderes, quiso quitarse y depender absolutamente de su Padre y de la misericordia de su Padre y del poder del Espíritu Santo, no de su propio poder. Quiso vivir como un ser humano normal, como usted y como yo. Él tenía que despojarse de su deidad, porque si iba a morir como Dios no podría morir. Para poder morir tenía que ser un hombre de carne y hueso como usted y como yo. Por eso se despojó de su deidad, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¡Qué humillación! Y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, siguió humillándose más, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y luego de ser muerto en la cruz en su primera venida, era el plan de Dios que Cristo resucitara al tercer día. Así está escrito en Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Era el plan de Dios Padre que Él muriera y al tercer día resucitara. Era parte del plan de Dios que después de resucitar estuviera 40 días en la tierra. Hechos capítulo 1 verso 3. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Jesús regresó como el Padre lo había planeado al lugar de donde había sido enviado al cielo. Lucas 24, 51. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Con su partida al cielo, iglesia, se cumplió todo el propósito de Dios que había establecido a su primera venida. El propósito de Dios se cumplió. El pecado fue derrotado, la muerte fue derrotada, Satanás fue derrotado y usted y yo fuimos redimidos. Al cumplir su propósito, ya no habría una razón más para quedarse en la tierra. Él cumplió toda la obra que se había propuesto hacer según la voluntad del Padre. Y era el momento de ir al cielo, de donde había venido, para recuperar lo que era suyo, su gloria que había tenido. Y por esto estas palabras de Jesús, la última noche antes de ser entregado, en Juan 17, 4 y 5, Él dijo: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese, ya terminé todo lo que tenía que hacer aquí, ya no tengo nada más que hacer. Y por eso Él le dijo: ahora en este momento, ahora pues, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿A qué se fue Cristo al cielo? A recibir su gloria. Era necesario, iglesia, su partida para ser recibido en el cielo como invictus,
en latín, que significa victorioso. Era necesario que Él partiera al cielo para recibir su gloria como triunfante, eterno, como el invencible. Y Cristo salió de la tierra como vencedor. Él fue llevado. Y al salir de la tierra, Él traspasó con poder, rodeado de la gloria de Dios, de la nube, de la chequina de Dios. Él traspasó los 3 cielos hasta llegar al tercer cielo donde está Dios. Hebreos capítulo 4, verso 14 nos enseña: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Usted sabe que Cristo venció y usted y yo somos más que vencedores. Debemos retener con integridad el llamado al cual hemos sido hechos por parte de Cristo, viviendo una vida que le agrade al Señor. Él traspasó los cielos. Y al llegar al cielo fue recibido por su Padre. Al verlo su Padre lo restauró a su gloria eterna. Lo revistió de su deidad. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, verso 9 nos describe este momento del reencuentro del Padre Celestial con su Hijo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En el momento que Cristo retornó al cielo, con su cuerpo glorificado, está hoy allí. Aún conserva las señales de la crucifixión, señales que nos recordarán a nosotros la dignidad que Él ostenta, debido a lo que Él hizo por nosotros. Al llegar al cielo, se sentó a la diestra de Dios, recibió la corona como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tan pronto se sentó en su trono de gloria, de gracia, y estando ya coronado, empezó a rogarle a su papá. Imagínese, el Padre lo acaba de recibir, lo corona, lo exalta, se sienta a su diestra, y lo primero que hace Cristo es rogar por usted y por mí. Él vive para interceder siempre por nosotros. Y sabemos que le rogó porque Él dijo que Él rogaría al Padre para que enviara al Espíritu Santo de la promesa. Y 10 días después de que Él llegó al cielo, Espíritu Santo descendió del cielo, lo que significa que el Padre atendió su petición. Ahora el Espíritu Santo en la tierra, el día de Pentecostés, dio origen a la iglesia que hoy se extiende por toda la tierra, iglesia que cree y espera la segunda venida del Señor. Por eso, en todo momento, en toda circunstancia y en toda situación, recuerde que Cristo ascendió al cielo. Pero como dijeron los ángeles, así como le habemos visto ir al cielo por los ojos de la fe, así también el Señor volverá. Él no se quedará en el cielo, porque está escrito y porque Él prometió en Juan 14:3: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros
también estéis. Gracias por seguirnos.